Hola y bienvenidos a la primera clase de matemática discreta y de álgebra. En este caso vamos a desarrollar los temas de lógica proposicional y con mi compañera Mayra vamos a empezar a dictar esta clase de introducción de conceptos teóricos. Hola, soy Mayra Medina y para dar una introducción a qué es la lógica proposicional, vamos a ver una pequeña introducción de qué es la lógica matemática, también llamada lógica simbólica o logística. Informalmente vamos a definir como la disciplina que formaliza el estudio de los métodos de razonamiento. En otras palabras, diremos que es la ciencia que estudia los procedimientos, los métodos, las formas para distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto. Bien, tenemos que es la lógica matemática, pero en este caso dice que es el estudio del razonamiento. Nosotros en la lógica proposicional vamos a estudiar la proposición. ¿Y qué es la proposición? La proposición es un enunciado que puede ser calificado como verdadero o falso, es decir, una frase u oración. Por lo tanto, para definir qué es verdad o falsedad en nuestra proposición, vamos a utilizar ciertas herramientas, que son los valores de verdad y las tablas de verdad. ¿Qué es un valor de verdad? Un valor de verdad es el valor que va a tener la proposición de ser verdadero o de falso. Y vamos a definirla con la simbología B si es verdadera y con la simbología de una F si es falsa. Para poder organizar esos valores de nuestra proposición, vamos a utilizar las tablas de verdad, que es la forma en que vamos a organizar esos valores. Bien, como por ejemplo, 10 es mayor que 11. Y si uno se pregunta, ¿10 es mayor que 11? Y diría, no, 10 no es mayor que 11. Entonces es falso. Y si decimos 10 es un número par, y diremos 10 es un número par, nos preguntamos, y sí, 10 es un número par. Para llegar a esas definiciones de qué es verdad, de qué es falsedad, nuestro compañero Jonathan va a seguir con la explicación de los conectivos lógicos que vamos a empezar a utilizar. Bien, en la lógica proposicional, como explicó mi compañera, vamos a utilizar conectivos lógicos en cuanto a proposiciones que, como les contó, son oraciones que tienen un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Y para eso vamos a utilizar estos conectivos que estamos viendo. El primero es negación. Después vamos a ver conjunción y dentro de disyunción vamos a ver inclusiva y exclusiva o excluyente. Después vamos a ver implicación y doble implicación. En el primer lugar vamos a ver qué es la negación. Da una proposición P, llamaremos negación de P a la proposición y se escribe con como, con un signo de un menos P, que leeremos no P, la cual es verdadera si P es falsa y es falsa si P es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que la negación va a cambiar el valor de verdad de una proposición. Si vemos la tabla de verdad, dice que si P es verdad, si P es falso, no P es verdadero, debido a que le cambia el valor de verdad. Si P es verdadero, entonces la no P es falso. Si nosotros queremos llevar esto a un circuito lógico, lo podremos llevar de esta siguiente forma. A ver si puedo graficar acá. Tenemos eh, la primer, el toma uno, vamos a llevar de la terminal uno a la terminal 2. Terminal uno, queremos llevar un conector a la terminal 2. Entonces tenemos la terminal uno acá, terminal 2. Si P es verdadero, entonces el circuito pasa, ¿no? Y si P es falso, el circuito no pasa. Pero si hablamos de no P, entonces si es falso, si P es falso, no P es verdadero, por lo tanto pasa. Y si P es verdadero, entonces no P es falso, por lo tanto no va a pasar la corriente y esto me va a quedar de esta forma, así. Bien, ese es el circuito y la tabla de verdad de un conectivo de negación. Vamos a pasar ahora a otro conectivo que es conjunción. La conjunción dice que, dado dos proposiciones, P y Q, llamaremos conjunción de P y Q a la proposición P, y acá lleva un símbolo,
que bueno, la diapositiva no nos quiere tomar, pero es I, se escribe de esta forma, que leeremos P y Q, la cual es verdadera si ambas, o sea, P y Q, son verdaderas. Si P y Q en todos los otros casos van a ser falsos porque tienen que ser verdaderos las dos proposiciones. El circuito lógico es un circuito en serie. Vamos a tener el terminal 1, acá va a estar P, terminal, llegamos a terminal 2 y acá va a estar Q. Para que sea verdadero esta proposición, este conectivo, los dos tienen que ser verdaderos. O sea que de los dos lados tiene que correr la corriente acá y acá para que llegue y sea verdadero. Si en uno de los dos no llega, vamos a suponer que en B, que P es falso, así, entonces no va a llegar corriente, entonces esto es falso. O si Q es falso, lo mismo. Si Q es falso y P no, entonces tampoco llega, porque el circuito es en serie. Y obviamente que si los dos son falsos, tampoco llega. Tenemos dos falsos, tampoco llega la corriente, por lo tanto, el circuito lógico explica mi tabla de verdad. Solamente va a ser verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Ahora bien, si hablamos de disyunción tenemos dos clases, las inclusivas y las exclusivas. Cuando hablamos de inclusivas, vamos a hablar de dos proposiciones, P y Q, llamaremos disyunción incluyente o inclusiva de P y Q, o simplemente disyunción, no hace falta decirlo inclusiva, de P y Q a la proposición P, y ahí va el otro símbolo que no nos dejó poner la filmina, que es esta B, así, como una B, que le haremos P o Q, la cual es falsa si ambas, P y Q, lo son. En todos los otros casos es verdadero. En este caso, el circuito se llama un circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que tiene esta forma. Terminal 1, por acá va una proposición, por acá va la otra. P acá, Q acá. Y los dos llegan a la terminal 2. Si P es verdadero, entonces pasa corriente. Y si Q es verdadero, entonces pasa corriente. Por lo tanto, pasa corriente por las dos terminales, por las dos partes del circuito, y llegamos a la terminal 2, entonces es verdadero. Ahora, si en una de las dos es falsa, supongamos que P es falso, entonces acá no pasa, entonces va a ser verdadero igual. ¿Por qué? Porque en Q sí pasa. Entonces, con que llegue en una sola de un solo circuito a la terminal, entonces sí sigue siendo verdadera. En cambio, si en ninguna de las dos llega, supongamos que acá también es falso, entonces esto va a ser falso, porque no llega la corriente a ninguna, no llegan por ningún lado a la terminal. Eso pasa en la disyunción inclusiva. También se puede leer como o tal cosa o tal otra. O me voy al cine o me voy de paseo. Entonces, de esa forma, estamos hablando de disyunción inclusiva. La otra parte, vamos a hablar de disyunción exclusiva o excluyente. Dadas dos proposiciones P y Q, llamaremos disyunción exclusiva de P y Q a la proposición y tiene una B con, abajo tiene otro símbolo, como una B con un palito abajo. Que leeremos P o inclusivo Q, perdón, exclusivo Q, la cual es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, y falsa si ambas tienen, perdón, es verdadera si ambas tienen distintos valores de verdad, y es falsa si ambas tienen el mismo valor. Para el circuito, también vamos a ver un circuito en serie, perdón, en paralelo. O sea, tenemos terminal 1, terminal 2, acá tenemos P y acá tenemos Q. Va a llegar de la terminal 1 a la terminal 2, va a pasar corriente si solamente pasa en una de las dos. O sea, que por ejemplo, P es falso y Q es verdadero.
entonces pasa corriente desde la terminal 1 a terminal 2 por Q. Ahora, si las dos son verdaderas, no va a pasar corriente de P a Q. ¿Por qué? Porque es exclusiva. O sea, solamente puede pasar por una de las de una de los dos circuitos para llegar a la terminal 2. Por lo tanto, si de las dos llega corriente, entonces la proposición va a ser falsa. Tiene que llegar solamente desde una parte. Estas proposiciones y estos conectivos lógicos son las que tienen una forma, un circuito lógico general. Después vamos a ver otras dos que no tienen un circuito lógico en general, sino que más bien se aplican a resoluciones prácticas, que vamos a ver en las clases de práctica complementaria. Entonces, otra de las conectivos lógicos que vamos a utilizar es la implicación. Dadas dos proposiciones P y Q, llamaremos implicación o implicación simple de P y Q a la proposición, y acá vamos a tener una flechita, así. También pueden tener esto, que están viendo ahí en la tablita, o pueden tener esto. Cualquiera de las dos se trata de implicación. Que le haremos P implica Q, o también podemos leer si ocurre P, entonces Q. La cual es falsa si P es verdadera y Q falsa. Y verdadera en todos los otros casos. O sea, solamente va a ser falsa cuando P sea verdadera y Q sea falsa. En ese caso solamente va a ser falsa, y en todas las otras situaciones va a ser verdadera. Y por último tenemos la doble implicación. La doble implicación nos dice que dos proposiciones P y Q llamaremos doble implicación de P y Q a la proposición, y acá vamos a escribir lo mismo, nada más que con dos flechitas, así. Una flechita, digamos, que tiene doble sentido, por este lado y por este lado. Que leeremos P implica doblemente Q, o también lo leemos P sí y solo sí Q, la cual es falsa si P y Q tienen distintos valores de verdad, y es verdadera si tienen igual valor de verdad. ¿Ven? P verdadero, Q verdadero, entonces la proposición de doble implicación va a ser verdadera. Ahora, si P es verdadero y Q es falso, entonces la doble implicación va a ser falsa. Acá va a ser verdadera, verdadera, perdón, falsa, falsa, entonces verdadera. Entonces, la doble implicación va a ser verdadera siempre y cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Bien, esos son todos los conceptos que necesitamos aprender para el desarrollo de la unidad de lógica proposicional. Luego, en las clases prácticas, vamos a ver conceptos más, vamos a profundizar más estos conceptos con ejercicios que les puedan servir para el desarrollo de su unidad. Gracias.